Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo en orden? Nos estamos viendo, nos escuchamos, la pantalla compartida. Hola, doctor. Sí, todo bien. Se lo escucha bien. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Vamos a seguir entonces analizando nuestra radiografía de tórax normal. Cómo la leíamos, habíamos hablado del continente, del contenido, estábamos haciendo todo ese detalle visual, digamos, ¿no? Vamos a ver un poquito ahora de otra estructura, hablar, que está entre ambos campos pulmonares y el mediastino, ahí lindando entre una y otra región, como les mencioné. Son los ilios pulmonares. Nos habíamos referido ya en algunas oportunidades a el concepto de ilio en general, y en este caso, ilio pulmonar. El ilio, recuerden que es la región anatómica de un órgano a través de la cual entran y salen a ese órgano las arterias, las venas, los linfáticos y algún elemento propio que pueda llegar a tener ese órgano. En el caso de los ilios pulmonares, el elemento propio, lógicamente, será el bronquio fuente para cada pulmón. Fíjense que nosotros acá esquemáticamente estamos representando cómo está constituido cada uno de esos dos ilios pulmonares. Por acá está viniendo la tráquea. Recuerden que a la tráquea no la vemos en una radiografía de tórax porque no tiene una densidad propia suficiente como para aparecer en la radiografía. Lo que veíamos era el aire que hay adentro de la tráquea, también lo llamábamos luz traqueal. La tráquea, recuerden, es un conducto real que siempre está abierto para permitir la entrada y salida de aire en cada inspiración y expiración. Nosotros desde el momento de nacer hasta el momento de irnos para el otro lado, vamos a ocupar esta vía aérea para hacer entrar y salir aire. Por eso es un conducto real. ¿Qué quiere decir real? Que siempre está abierto, que siempre tiene una cavidad, un espacio. A diferencia, por ejemplo, de lo que vamos a estudiar más adelante en cuanto al esófago. El esófago es un conducto que está muy cerquita, muy vecino a la tráquea, en el mediastino, pero que tiene una cavidad virtual. Es un conducto que si no se lo ocupa, a ver si valga la expresión, está cerrado, no existe realmente. El esófago convierte su cavidad virtual en cavidad real cuando nosotros deglutimos, cuando nosotros tragamos aire. Ahí el esófago se va a abrir para pasar el contenido, sólido, líquido, lo que fuera, y luego nuevamente se va a cerrar. Ya vamos a ver después, cuando estudiemos digestivo, que el esófago va a funcionar por una serie de ondas peristálticas que lo van a abrir y a cerrar. Por eso al esófago ni lo vemos en una radiografía de tórax. Para el esófago existen otras técnicas radiográficas u otros estudios, como puede ser una tomografía, etcétera, ya lo vamos a hablar. Entonces, la tráquea por acá, a este nivel estaría la bifurcación o carina traqueal para dar paso o entrada a los dos bronquiofuentes, al pulmón derecho por acá, al pulmón izquierdo en este otro lado. Fíjense que los elementos más importantes van a ser los elementos vasculares, las arterias y las venas. Acá coloreadas en azul las arterias. A ver, ustedes saben por qué decimos las arterias coloreadas en azul cuando habitualmente a las arterias las pintamos de rojo y viceversa, a las venas de azul. En este caso lo hacemos así porque estamos haciendo referencia al tipo de sangre que está llevando cada uno de esos vasos, si es oxigenada o no. Fíjense que ustedes, si observan este esquema, que es muy didáctico,
van a poder observar, van a darse cuenta, mejor dicho, la diferencia entre el ilio izquierdo, que yo les muestro acá, y el ilio derecho, que está por acá. Fíjense que los ilios, y ya lo habíamos dicho, no son idénticos. Tienen los mismos elementos, arteria, vena, bronquio, linfáticos, pero no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque estos elementos anatómicos que mencionamos no están dispuestos, no están ubicados de la misma manera en un lado y en el otro. Fíjense que nosotros decíamos, y ahora vamos a ver una imagen enseguida, que al ilio izquierdo lo vemos como más grande, o podemos decir más prominente. Hablamos siempre en condiciones normales. ¿Por qué? Porque este vaso que aparece por acá, que corresponde a la arteria pulmonar izquierda, algunos hablan del tronco de salida o del tracto de salida, es decir, la primera porción. Fíjense que va a cabalgar sobre la vena y sobre el bronquio fundamentalmente. Lo cabalga, lo pasa por arriba, va montando al bronquio. Por eso lo vemos más evidentemente. Sin embargo, si vamos al lado derecho, fíjense que la arteria pulmonar derecha no tiene esta prominencia que veíamos acá. Entra prácticamente al lado, por delante, claro, pero al lado del bronquio, uno al lado del otro, casi paralelos. Por eso el ilio derecho tiene menor presencia radiográfica o menor evidencia radiográfica. ¿De acuerdo? Fíjense, vemos elementos arteriales, elementos venosos, fíjense los bronquios, cómo los bronquios se van afinando y se van dicotomizando. ¿Por qué razón? Porque en la medida que van internándose en el parénquima pulmonar, van volviéndose más pequeños de calibre, se van dividiendo en dos, dependiendo de que sean bronquios lobulares, bronquios segmentarios, bronquiolos de primero, segundo, tercer orden, bronquiolilios, etcétera, etcétera. Hay distintas clasificaciones anatómicas, no vamos a entrar en eso, hasta finalizar en los alveolos o en los sacos alveolares, donde se va a producir o se va a dar la unidad funcional respiratoria, porque a ese nivel se va a producir el intercambio oxígeno-anhídrido carbónico y se va a cumplir la función principal del pulmón, que es la oxigenación de la sangre, eliminación de toxinas, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes saben muy bien. Y fíjense que a medida que nos vamos acercando a la periferia, la broncovasculatura va disminuyendo de calibre y se va viendo menos. Inclusive en este esquema, fíjense que en las partes más periféricas es como que no hay broncovasculatura. En realidad hay, pero es muy finita, muy delgada, muy delicada. Por eso por ahí no la vemos. Fíjense que también este esquema nos sirve un poco para hablar sobre los lóbulos pulmonares que habíamos dicho ayer y las cisuras. Si tomamos, será la cisura horizontal o cisura menor, que me va a dividir por arriba toda esta región que corresponde al lóbulo superior del pulmón derecho, con sus 3 segmentos correspondientes, de ahí hacia abajo, lo que tiene que ver con el lóbulo medio, que habíamos dicho está abajo y adelante, con sus 2 segmentos, que acá están marcados, ya lo vamos a ver después, y al lóbulo inferior prácticamente no lo proyectamos de frente. Acá se ve apenas una puntita, fíjense, lo que sería uno de los segmentos basales, posiblemente el basal interno, porque el lóbulo inferior está abajo, sí, de acuerdo, pero atrás. Entonces, en este dibujo, en este esquema anatómico, no lo tenemos representado. Y fíjense que del lado izquierdo podemos llegar a ver, acá lo tienen,
a la división de los dos lóbulos, solamente tiene dos lóbulos, recuerden, que van a estar divididos por esta cisura que aparece un pequeño trazo por acá, y va a ser el lóbulo superior y el lóbulo inferior, que lo vemos un tanto escondido por acá abajo. Fíjense que acá el lóbulo superior nos da la sensación de ser mucho más grande que el inferior, pero eso se debe a la disposición anatómica. Esta cisura del lóbulo del pulmón izquierdo, tiene una trayectoria oblicua que en esta imagen de frente no la vemos muy bien. El lóbulo superior tiene una división superior propiamente dicha, y se acuerdan, habrán escuchado hablar de esa división o esa región lingular que va hacia abajo y hacia adelante del lóbulo superior, que está representada en esta zona. Dos segmentos en esa zona que ya los vamos a ver. Es la división o el sector lingular del lóbulo superior del pulmón izquierdo. ¿Por qué lingular? Porque los anatomistas antiguos, cuando hacían las disecciones cadavéricas, compararon la forma de estos dos segmentos a una lengua. Ellos encontraron como una forma de lengua. Por eso los denominaron segmentos lingulares. Viene de lingulus, que quiere decir lengua. El lóbulo inferior, fíjense, va a estar por acá debajo de esta cisura y va a ser inferior, pero recuerden que hacia atrás y hacia arriba emite una prolongación, un segmento, el que solemos llamar el apical del inferior. Ustedes a todo esto me dirán, ¿y para qué me sirve conocer todo esto? ¿Cómo se dividen los pulmones? ¿Cuáles son los lóbulos? ¿Cuáles son los segmentos? Por una razón que la van a entender cuando comenzamos a ver la patología pulmonar. Vamos a hablar de patologías segmentarias. Las neumonías, los colapsos, las atelectasias, que van a ir tomando o todo el pulmón o una parte, un lóbulo o un segmento o un grupo de segmentos. Entonces, en base a la anatomía que nosotros conozcamos, podemos determinar en qué lugar aparece la condensación neumónica, aparece la atelectasia, aparece el colapso. Esa es la razón por la cual tenemos que conocer lo que vamos a llamar segmentación broncopulmonar, ya desde el punto de vista patológico. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme hasta acá? Si hay alguna pregunta, me lo dicen, lo ponen en el chat, como hacemos siempre, etc. Doctor, sí. Doctor, por la cara posterior del pulmón izquierdo, ¿yo veo solamente el lóbulo inferior también o veo el superior? Por la cara, si lo miras de atrás, esquemáticamente vas a ver mayoritariamente, lógico, el lóbulo inferior, pero también vas a ver el lóbulo superior, porque la región superior del lóbulo superior ocupa la totalidad de la profundidad del pulmón. Entonces, por atrás lo vas a ver también. Gracias. ¿Se entiende? Muy bien. Fíjense, esta otra imagen hace alusión nada más a la diferente altura de ambos cilios pulmonares, que lo habíamos comentado recién. El hilio izquierdo aparece como más grande o más prominente, por lo menos. El hilio derecho aparece un poco más bajo, un poco más discreto, un poco menos visible. Si yo hago esto que está acá, les aclaro, esto no es una radiografía simple. Este es un estudio contrastado. Un estudio contrastado vascular. Será una arteriografía pulmonar cuando queremos ver la vasculatura pulmonar por la causa que fuera.
Fíjense esto que repite un poco lo que habíamos dicho. En el tórax normal, nosotros siempre hablamos de tórax normal, nosotros no entramos en la patología total. ¿Cómo están los ilios dispuestos? El ilio izquierdo más alto que el derecho, aproximadamente en el 97% de la apertura, los dos, un 2, un 3%. Y una pregunta, ¿por qué se da esa razón? Ustedes ya lo saben, porque ya lo dijimos. Fíjense que acá tienen la respuesta. Porque el bronquio izquierdo es horizontal y la arteria pulmonar izquierda cabalga sobre el bronquio del lado izquierdo. Por eso aparece como más alta, digamos. Esa es la razón. Fíjense en este otro esquema que ustedes tienen acá, una imagen un poco elaborada, o como diríamos, un poco tuneada, de lo que sería parte de una radiografía de la zona del mediastino. Para que fijemos nada más, acá tenemos el mediastino, acá tenemos la radiolucidez o la radiotransparencia, densidad aire de ambos pulmones, donde vemos la tráquea, la luz traqueal, que ustedes la tienen por acá, la bifurcación traqueal o carina traqueal o ángulo carinal, son sinónimos, ustedes los pueden llamar como ustedes quieran, y fíjense que aparecen otros elementos anatómicos que los podemos ver. Por ejemplo, la aorta. Esto que ustedes tienen acá es la aorta. Perdón, la arteria pulmonar. La aorta está más arriba. La arteria pulmonar, como decíamos, que va a estar cabalgando al bronquio. Bronquio izquierdo, arteria pulmonar por arriba. Bronquio derecho, este es más horizontal. Bronquio derecho entra un poco más, transcurre apoyada a su lado. ¿De acuerdo? Esta es la aorta, disculpen. Esta es la arteria pulmonar, acá. Esto es la visualización del callado de la aorta. Lo mencionamos cuando veamos la parte cardiovascular, ahí vamos a enfocar nuestra atención. Fíjense que esta imagen redondeada o circular es como si nosotros estamos viendo la aorta en un corte ortogonal, axial. Recuerden que la aorta sube, pega la vuelta y ahí la vemos, el callado, y después baja. Fíjense que en este caso presenta algunas imágenes acá circunferenciales, periféricas, con densidad calcio, que eso va a corresponder a placas ateromatosas calcificadas, propio de un paciente adulto mayor, añoso. Las calcificaciones aórticas ateromatosas. Placas ateromatosas, es decir, placa de contenido graso, lipídico, que con el tiempo, con la cronicidad, se van a ir calcificando. Los vasos, ¿qué pasa con la vasculatura? Acá nosotros tenemos una radiografía de tórax de frente, normal, de un paciente varón. Fíjense, no hay sombras mamarias. Miren los hemidiafragmas. Esto que está acá, estas imágenes aéreas, por acá estará la cámara gástrica, habíamos dicho, pero fíjense que esto que está acá es como aire que estuviera compartimentado, valga el término. Esto corresponde a gas del ángulo esplénico del colon. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Gas del ángulo esplénico, en este sitio, el punto más alto anatómico del marco colónico, el ángulo esplénico. Miremos la vasculatura. Fíjense que en este caso tenemos la silueta cardíaca, el pedículo vascular o la silueta cardiovascular, ambos ilios, que se da rigurosamente lo que yo les comentaba recién, porque fíjense que acá tenemos la arteria pulmonar bien marcada,
como ustedes la ven, con su densidad propia, etc. La arteria pulmonar del lado derecho más discreta estaría viniendo por acá, al lado de esta imagen, espero que la puedan ver, radiolúcida, radiotransparente, aire, que corresponde al bronquio fuente del lado derecho. Decíamos que en el lado derecho el bronquio y la arteria entran uno al lado del otro. En este caso, la arteria va cabalgando, lo monta al bronquio, porque el bronquio es más horizontal. Y observen algo. En la medida que nos vamos alejando del ilio, vamos perdiendo de vista la vasculatura. Por la razón que habíamos dicho, se afinan gradualmente y se dicotomizan. ¿Cuál es el elemento que se afina y se dicotomiza? La arteria, la vena y el bronquio. Perfecto. Ahora, de esos tres elementos, ¿cuál es el que realmente lo vemos? La arteria. ¿Por qué? Porque tiene sangre en su interior y la sangre es densa, tiene densidad agua, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Y por la histología de sus paredes. La arteria es redondita. Ustedes me dirán, la vena también tiene sangre, ¿por qué no la vemos tan bien? Porque tiene diferencia histológica en sus paredes. La vena siempre me aparece como aplastada, como más colapsada. Hay un trío que es inseparable adentro del pulmón en el parénquima. Un trío que es inseparable. Tres, que son la arteria, la vena y el bronquio. Van juntitos. Prácticamente la dicotomización arterial es igual a la venosa y es igual a la bronquial. Nacen del ilio, los vasos, van hacia la periferia, los bronquios también, por supuesto, se afinan gradualmente, se dicotomizan y habitualmente vemos mayor presencia de vasculatura, fíjense, en las regiones basales, mucho más que en las regiones apicales. ¿Por qué razón? Por la presión hidrostática, por la presión gravitacional. Hay más cantidad de sangre hacia abajo. Fíjense que los fisiólogos respiratorios nos dicen lo siguiente. Nosotros, en nuestros pulmones, que acá los tenemos a los dos, podríamos trazar una línea media horizontal y vamos a decir que las áreas inferiores son más vascularizadas y las áreas superiores son más aireadas. ¿De acuerdo? Por la misma razón gravitacional, por la presión hidrostática, por la fuerza de gravedad, como ustedes quieran. El aire más liviano tiende a ir más hacia arriba. La sangre es más pesada, tiende a ir más hacia abajo. Lógicamente, teniendo en cuenta la bipedestación o la erección torácica, que habitualmente es la forma de posicionarnos nosotros, salvo cuando estamos acostados. Pero si no, la mayor parte del día pasamos con el tórax en una posición erecta, vertical. Eso después nos va a explicar esa razón por qué las infecciones pulmonares, escuchen lo que les voy a decir, producidas por aerobios, las vamos a buscar arriba, mucho más que abajo. ¿Por qué la primoinfección tuberculosa la vamos a buscar en los campos superiores, el complejo primario? ¿Por qué? Porque el microorganismo productor de la tuberculosis, el bacilo de Koch, es un aerobio casi estricto. Antes se decía estricto. En los últimos estudios se dice casi estricto. Necesita oxígeno, aire, para crecer, desarrollarse, reproducirse, etc. Entonces, cuando entra en nuestro organismo por una infección, por las microgotitas de flush, etc., busca las zonas más aireadas. ¿Cuáles son las zonas más aireadas? Arriba, la primoinfección tuberculosa, a pesar de que en este estadio la tuberculosis no tiene traducción radiológica prácticamente, la vamos a ubicar en los campos superiores. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro, digamos? Nosotros veíamos los vasos, los cilios, etcétera, así, de esta Doctor. manera, en el frente. Si nosotros vamos a una proyección de perfil, bueno, cambiemos el ángulo de la mirada, ya habíamos dicho, los elementos vasculares son exactamente los, perdón, los elementos anatómicos son exactamente los mismos, incluyendo los elementos vasculares, pero mirados desde otra manera. Acá tenemos el tórax de perfil. Cara posterior torácica o pared posterior, donde vemos la columna vertebral, como ustedes ven ahí. La cara anterior, como ustedes ven del otro lado, por acá, fíjense. Y vamos a ver la silueta cardíaca acá, en este sitio. Este espacio, que ya lo vamos a estudiar en detenimiento cuando hablemos de enfisema. Esto se llama espacio claro retroesternal, una zona donde normalmente acumulamos aire. Espacio claro, claro en imágenes, en radiología, quiere decir negro, porque quiere decir aire, no nos confundamos. Porque si yo les digo, piensen en algo claro, sin tener en cuenta lo radiológico, yo creo que algo claro es lo que tiende al blanco, ¿verdad? Pero lo claro, aunque parezca una contradicción, lo claro en radiología es oscuro, porque es el aire. Hace alusión a la claridad del aire, a la transparencia del aire. Y ustedes saben que lo radiotransparente, lo radiolúcido, es negro. Y corresponde, es el ejemplo de, o el término, de la densidad aire. Y vamos a tener, además de este espacio claro retroesternal, este otro que está por acá, que se llama espacio claro retrocardíaco. El retroesternal arriba y adelante, detrás del esternón. El retrocardíaco abajo y hacia atrás, detrás del corazón. Son espacios donde anatómica y fisiológicamente, por decir de alguna manera, acumulamos mayor cantidad de aire. Acá no podemos diferenciar el hilio izquierdo del hilio derecho por la toma de perfil. Aparecen, digamos, superpuestos. A ver que tengo una pregunta por acá, en el chat. Un segundito. Bueno, no sé qué pasa, pero no puedo abrir el chat. La persona que me quería preguntar en el chat, ¿me lo puede hacer verbalmente? Porque no puedo abrir el chat. Sí, doctor. ¿Me escucha? No sé. Sí, te escucho, perfecto. No, mi duda es si los linfáticos no se va a mirar también, no hay... Muy buena pregunta. Los linfáticos, radiológicamente, si son normales, no aparecen. Son muy finitos. Recién vamos a ver en radiología simple ganglios linfáticos cuando están infartados, cuando están adenopáticos, cuando están grandes. El conducto, si tienen un conducto tamaño normal, es como que no aparecen en la radiografía. En tomografía sí aparecen. Y como en el mediastino tenemos una enorme cantidad de cadenas ganglionares linfáticas, eso abona un poco más lo que yo les decía, que el método imagenológico de elección para estudiar el mediastino es la tomografía computada. Gracias, doctor. Muy bien. Y fíjense esta otra imagen. Así se da la vasculatura pulmonar. Pero ojo, saco un momentito esto. Ojo, así no lo vamos a ver nunca en una radiografía simple de tórax. Ustedes se imaginarán que lo que estamos viendo acá son estudios radiológicos. ¿Por qué estudios? Porque estamos utilizando un medio de contraste para contrastar, para reforzar, para resaltar, para pintar estructuras que si no, no aparecen en una radiografía simple. Esto que está acá es una arteriografía pulmonar. Fíjense que por acá está el catéter,
a través del cual estamos inyectando el medio de contraste iodado para todas las arteriografías, administrado por vía endovenosa, entonces, donde nos muestra el árbol arterial pulmonar. Fíjense, nuevamente vemos el tema de la arteria pulmonar del lado izquierdo, gruesa, que cabalga sobre el bronquio. La del lado derecho se dispone al lado del bronquio y entra hacia abajo. Y fíjense cómo vamos viendo, tanto en un pulmón como en el otro, la dicotomización y el afinamiento de los vasos arteriales. Este otro estudio que ustedes tienen acá es una venografía pulmonar, o también la podemos llamar flebografía pulmonar. También realizada con medio de contraste iodado, fíjense el catéter por ahí, que nos muestra justamente el árbol venoso. En la realidad, nosotros lo que vamos a tener es la sumatoria o la superposición de lo arterial más lo venoso. Así va a estar constituido en forma real, digamos, la vasculatura pulmonar. ¿Estamos hasta acá? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay ninguna pregunta, aunque todavía no es nuestro horario de hacer recreo, vamos a parar ahora un momentito el recreo porque voy a cambiar el Power. Terminamos con este Power y quiero iniciar para ir afirmando conocimientos de la normalidad. Voy a cambiar, tengo que buscar otro pendrive. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Entonces, ¿De cambiar? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, cómo no, adelante. Esta arteriografía o la flebografía, ¿dónde está inserido el catéter? ¿En qué parte en la arteriografía, ¿dónde está insertado el catéter? Habitualmente en algún vaso o del miembro superior o del miembro inferior o de la ingle o a nivel del codo, en el que, digamos, dé mejor anatómicamente para poder introducir el catéter y llegar hasta las cavidades cardíacas. Pero ese que se ve en la foto, ahí parece que hay un hilo en la foto. ¿Parece que hay qué? Me parece que hay un hilo en la foto. No es un hilo, es el catéter con el medio de contraste que está circulando. Por eso lo ves así. El medio de contraste que una vez que te llega al vaso, ya sea la vena o la arteria, sigue contrastando, digamos. Pero estos son estudios que los vamos a ver cuando veamos la parte cardiovascular, estudios que se llaman dinámicos, en tiempo real. Es decir, se hace la toma de imágenes durante la administración del medio de contraste, mientras va el medio de contraste circulando para llegar hasta el órgano blanco o el órgano choque, como se lo llama, que es a donde tiene que llegar. Pensá otra cuestión, el medio de contraste va a seguir los tiempos arteriales, capilares, venosos, o mejor dicho, venosos, capilares, arteriales, etc. Entonces las imágenes nos van a ir variando. Son estudios dinámicos, es decir, van cambiando, no son estudios estáticos como puede ser una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax, a ver si nos entendemos, nada se mueve, está todo quietito. En este caso no, porque estás teniendo el medio de contraste que está utilizando una vía dinámica, que es la vía sanguínea, para ir introduciendo el medio de contraste. ¿De acuerdo? Claro, gracias, profesor. Muy bien. Cambiamos esto y nos encontramos entonces en un momento. Bioimagen, nos vamos a apoyar en tres patas. Vamos a tener tres bases que vamos a recurrir a ellas para poder interpretar adecuadamente y utilitariamente la imagen que estamos analizando. Tenemos que echar mano, en primer lugar, a la anatomía de la región que vamos a observar. Es decir, no puedo no tener conocimientos anatómicos de esa región. A mí una radiografía no me enseña anatomía.
muestra lo que yo ya conozco, lo que yo ya sé de anatomía. ¿De acuerdo? Una imagen, un estudio, una tomografía o lo que fuera, no me enseña anatomía, me muestra anatomía. Yo ya lo tengo que conocer. Por eso, esta materia ustedes la van a tener o la están teniendo en el 5º año de la carrera. Anatomía la habrán tenido en el 1er año de la carrera. O sea, suponemos que lo que vamos a ver en una radiografía, en una imagen, ya lo conocemos anatómicamente. Entonces, es muy importante conocer la anatomía. Haciendo una aclaración, nosotros no vamos a recurrir a la anatomía tradicional, descriptiva, topográfica, como ustedes quieran llamarlo. Nosotros vamos a ver anatomía imagenológica, es decir, vamos a analizar lo que vemos. Hay estructuras anatómicas que, si bien existen en la realidad, no van a aparecer en la radiografía o en la ecografía o en la resonancia, dependiendo del estudio que fuera. Los estudios, y los vamos a ir viendo, tienen indicaciones específicas. Para esta situación clínica o patológica le voy a pedir una ecografía. Para esta otra le voy a pedir una tomografía. Para esta otra me manejo perfectamente con una radiografía simple. Todo eso lo vamos a ir desarrollando en la medida que avancemos. Pero debo conocer la anatomía. ¿Para qué? Porque yo debo saber lo que estoy buscando. Si yo no sé lo que busco, no lo voy a encontrar nunca. Así de sencillo. Esto que parece un dicho, digamos. Lo que yo estoy buscando, necesito conocer. Si yo no sé lo que busco, nunca lo voy a encontrar. ¿De acuerdo? Yo sospecho que mi paciente tiene un nódulo pulmonar. Bueno, yo tengo que saber lo que es un nódulo pulmonar para poder verlo en la radiografía. Yo supongo que mi paciente tiene una luxación de caderas. Perfecto, pero yo tengo que saber qué es la cadera y cómo está compuesta la cadera para poder confirmar o descartar esa luxación. Yo sospecho que mi paciente me está haciendo una hemorragia cerebral, un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿De acuerdo? Pero yo tengo que saber cómo es anatómicamente el cerebro y qué imagen me va a dar el cerebro normal para buscar o no esa supuesta hemorragia. Entonces, conocer la anatomía es muy importante. Del método que fuera, hablando del método que fuera. La técnica también es importante. Ustedes me podrán decir, pero si nosotros no vamos a ser técnicos radiólogos o técnicos en tomografía o técnicos en resonancia, no, perfecto. Nosotros vamos a ser médicos, vamos a ser los profesionales que vamos a interpretar esa imagen. Pero ojo, yo tengo que conocer de dónde salió esa imagen, cómo se hizo esa imagen y si esa imagen es buena o es mala. No les estoy diciendo es normal o es patológica, les estoy diciendo si es buena o si es mala. Si yo tengo un auto y yo manejo mi auto, yo no tengo necesidad de ser mecánico, no, pero tengo que tener idea de cómo funciona mi auto. Y cuando siento un ruido o cuando siento una cubierta más baja o lo que fuera, tengo que tener conocimientos técnicos básicos para poder llegar a una conclusión. Eso es lo que a mí me aporta la técnica. Es decir, cuando nosotros recurrimos a la técnica, vamos a poder hablar de una radiografía de calidad o no. ¿Se entiende esta cuestión? ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo que conocer la técnica para saber si la radiografía me va a servir. Y ojo, eso a mí me va a dar un juicio crítico para saber, a esta radiografía le faltó penetración, esta radiografía no está bien centrada, esta radiografía está mal inspirada, esta radiografía, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Entonces,
la anatomía, como dijimos, la técnica, en lo que nos vayamos a apoyar nada más. No, yo no les voy a preguntar jamás, ni me interesa que ustedes sepan cuánto kilovoltaje le doy para hacer una radiografía de cráneo de frente, qué miliamperaje le vamos a dar para radiografiar la pelvis de una persona obesa, o qué tiempo de exposición para un tórax en una persona de contextura normal. No, eso es resorte del técnico. Pero sí yo les voy a preguntar, y yo necesito que ustedes sepan, si esta radiografía está bien centrada, o si esta radiografía no está movida, o si esta radiografía, ¿se entiende? Los parámetros de calidad, eso sí nosotros como médicos los tenemos que saber, sí o sí. Anatomía, hablamos, nos vamos a apoyar en ella, nos vamos a apoyar en la técnica, y el otro punto, la otra pata de este trípode, de este banco de 3 patas, la patología. Es decir, yo debo conocer la patología que estoy buscando. Yo debo conocer que si estoy sospechando que mi paciente me está haciendo una neumonía, yo tengo que saber qué es una neumonía. Tengo que saber cómo se produce una neumonía. ¿Por qué se produce una neumonía? ¿Por qué? Porque en base a eso yo voy a poder tener una interpretación racional de la imagen, o como yo por ahí les digo, pensada de la imagen. La imagen la vamos a razonar, no la vamos a memorizar porque sí. Cuando yo les digo acá patología, inclusive tendería a, en lugar de decir patología, decir también fisiopatología. Si nosotros conocemos fisiopatología, chicos, tenemos gran parte del diagnóstico hecho. Si yo conozco cuál es la fisiopatología de una enfermedad, puedo entender o puedo saber, puedo imaginarme con qué me voy a encontrar, con qué clínica me voy a encontrar, con qué semiología me voy a encontrar, con qué imagen me voy a encontrar. Entonces, nosotros, cada vez que hablemos de una patología, vamos a referirnos a qué es esa patología, por qué se produce, qué pasó para que ese paciente me haga una artrosis o me haga una artritis, por ejemplo. De esa manera vamos a racionalizar la imagen. Yo soy antimemorístico. ¿En qué sentido? A mí me resultaría mucho más fácil decirles, bueno, hoy vamos a dar neumonía bacteriana. Esta es la imagen de la neumonía. Y les muestro una imagen, otra, 5, 10, 20 neumonías. Los signos son tal signo, tal signo, tal signo, tal signo. Memoricen, listo, tema dado. Vamos a hablar ahora de derrame pleural. El derrame, esta es una imagen de derrame pleural y los signos radiológicos del derrame pleural son este. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa que si vamos a tratar una patología, radiológicamente, un derrame pleural, un enfisema, un cáncer de pulmón, lo que fuera, conozcamos por qué se produce. Entonces, si vamos analizando la fisiopatología, me van a ir solitos apareciendo los signos radiológicos. Si yo sé que mi paciente cuando va a tener una neumonía o tiene tos y expectoración es moco, el moco es denso, me va a cambiar la densidad radiológica normal del tórax, porque voy a tener un tórax que está cargado de secreciones, de moco, de pus, no tiene aire o todo el aire que necesitaba. Si en lugar del aire tiene secreciones, moco, pus, me va a cambiar la densidad, no lo voy a ver más radiolúcido, lo voy a empezar a ver radiodenso. Si yo sé que una de las características de los síntomas de la neumonía es el dolor en puntada de costado, que el paciente me va a decir, me duele acá, y me va a marcar un punto donde le duele, yo sé que en ese punto, en la radiografía, tengo que buscar los primeros signos de la neumonía. Ahí va a comenzar la condensación.
Entonces, si yo voy haciendo un razonamiento de la patología y de la fisiopatología, voy a poder deducir la imagen. Si yo tratara de acordarme de memoria las imágenes de todas las patologías de nuestro cuerpo, respiratorias, cardiovasculares, osteoarticulares, digestivas, urinarias, ginecológicas, neurológicas, etcétera, etcétera, sería imposible, porque nuestra memoria es finita, tiene un límite. Pero sin embargo, si yo conozco el cómo y el por qué, voy a poder deducir, voy a poder intuir, voy a poder pensar la imagen. Eso es muy importante. Por ejemplo, estos tres pilares son los tres pilares sobre los que nos vamos a basar para interpretar cualquier imagen, la que fuera, y cualquier estudio, radiología, tomografía, eco, lo que fuera. ¿Se entendió esta cuestión? Fíjense que este esquemita que parece así y es sencillo, a mí me está destrabando un montón de cuestiones para la interpretación imagenológica de lo que fuera. Y la vamos a utilizar en todo el año. En todo el año ahora. Y ustedes el día de mañana, en toda su vida profesional, seguramente. Cuando nosotros, vamos a avanzar un poquito, hablamos de tórax, porque es el tema con el que estamos comenzando a abordar nuestro programa, nosotros vamos a tener técnicas radiológicas diferentes. Estándar es lo clásico, es lo habitual, es lo que se hace rutinariamente, comúnmente, etc. En cuanto a las técnicas, y eso ya lo mencionamos, podemos encontrarnos con dos técnicas, o radiología convencional o radiología digital. Radiología convencional o radiología digital. ¿Se acuerdan que habíamos visto, ayer veíamos la diferencia entre una y otra? Vamos a ir viendo también otras imágenes, pero tenemos que saber que existen las dos, o mejor dicho, que coexisten las dos. Cuando hablamos de radiografías básicas, hablamos, y esto ya lo vimos, de la proyección de tórax de frente y de la proyección de tórax de perfil. ¿Se acuerdan que entre las dos decíamos que constituían el par radiográfico? Cuando hablamos de par radiográfico, hablamos del frente y el perfil de tórax, o de cráneo, o de columna, o de mano, o de lo que fuera. Son las dos proyecciones básicas. Una, dijimos, no suplanta a la otra. Una complementa, completa, ayuda, enriquece la información que me da la otra. Dos maneras diferentes de ver o de mirar la misma región anatómica. En este caso, si hablamos de par radiográfico de tórax, hablamos de radiografía de tórax de frente y radiografía de tórax de perfil o lateral. De las dos maneras se puede decir. Pero vamos a tener también radiografías complementarias o proyecciones complementarias. Si yo digo complementaria, estoy diciendo secundaria. Estoy diciendo que pueden hacerse o no, o que van a venir a continuación ¿de qué? De las dos primeras que vimos. Cuando el frente y el perfil no me terminan de convencer en lo que yo estoy buscando, bueno, sé que radiológicamente tengo otras proyecciones. Siempre, les aclaro, hablamos de radiología, ¿eh? No hablamos ni de tomografía ni de resonancia, porque tomografía vamos a ver después. ¿Cuáles son esas proyecciones o radiografías complementarias? Las proyecciones oblicuas. Cuando decimos oblicuas, y fíjense, atiendan, son oblicuas, con S. Quiere decir, son dos oblicuas, siempre. Oblicua anterior, izquierda, oblicua anterior, derecha. Una sola oblicua
es como tener la mitad de la información de las oblicuas. ¿Qué es una proyección oblicua? Aquella en la cual el paciente se coloca a mitad de camino entre un frente y un perfil. Fíjense en mi mano. Si el paciente fuera mi mano y se va a hacer el frente, lo ponemos así. Si se va a hacer el perfil, lo giramos 90 grados, ¿de acuerdo? Y tenemos el perfil. Para la oblicua lo ponemos así, a mitad de camino, a 45 grados. Ni frente ni perfil, oblicua. Siempre las dos oblicuas. Miren otra vez mi mano. Tengo el frente, hago una oblicua de esta manera y hago la oblicua de la otra manera. ¿Se entiende? 45 grados a la derecha, 45 grados a la izquierda. Estas proyecciones, yo les aclaro, les menciono igual, hoy en día varias de estas complementarias, afortunadamente, fueron reemplazadas con la tomografía computada. Pero si por ahí ustedes, o el paciente, o el lugar donde está el paciente, no dispone de un tomógrafo porque no hay en todos los lugares, bueno, podemos hacer las oblicuas. Pero si tenemos un tomógrafo, las oblicuas ya es como que pasaron un poco a ser un recuerdo histórico. Tenemos la tomografía. Cuando quiero evitar superposición de elementos en el frente, la pongo en oblicua, despliego visualmente los elementos. Eso lo soluciono con una tomografía axial computada, porque el plano de corte axial, transversal, horizontal, digamos que es como que me muestra cada elemento anatómico en su lugar. Esperen un segundito que se me fue. Acá estamos. Quise poner, tenía una pregunta en el chat. ¿En el hospital de Santo Tomé hay tomógrafo? Me preguntan. Sí, en el hospital de Santo Tomé hay tomógrafo. Hasta donde yo supe había. ¿Por qué les digo hasta donde yo supe? Porque yo hace más de un año que no voy a Santo Tomé. La última vez que yo estuve en Santo Tomé fue en la segunda semana de marzo del 2020, que fue cuando habíamos comenzado el cursado de diagnóstico por imágenes en la primera semana de marzo, presencial por supuesto. Fui las 2 primeras semanas, como yo iba de rutina todas las semanas, yo estaba en Santo Tomé lunes y martes, y de golpe apareció la pandemia, aislamiento, se terminó el viaje a Santo Tomé, todo virtual, y la verdad desde esa fecha, ya hace más de un año, no volví a ir. Así que supongo que seguirá funcionando seguramente. Entonces, oblicuas. Hay otra proyección, después vamos a ver con ejemplos, que se va a llamar lordótica o más conocida como descentrada de vértices. Fíjense estas palabras, desarmemos estas palabritas, este nombre, este título, descentrada de vértices. Una radiografía que la vamos a hacer con el paciente como si estuviera descentrado, para ver ¿qué? Los vértices. ¿Se acuerdan el inconveniente que decíamos? Nos íbamos a encontrar cuando teníamos en un frente los vértices por la superposición de imágenes. Clavícula, primera costilla, segunda costilla, parte del omóplato, etcétera, etcétera. Bueno, en la descentrada o lordótica, al paciente lo voy a poner en una, como me estoy poniendo yo ahora, si me ven, en una lordosis forzada, y el punto descentrado voy a subir y lo voy a poner bien arriba, casi a nivel del manubrio external. ¿Para qué? Para poder ver los vértices, liberados de los otros elementos, porque si yo la clavícula la tengo acá y yo hago esto, fíjense cómo a la clavícula la subo, la saco de la vista, entonces puedo ver mejor los vértices. Pregunta. A ver, me voy un momentito. Tengo 2 preguntas. ¿A qué se refirió cuando dijo oblicuas? Son 2. Una oblicua anterior derecha y una oblicua anterior izquierda. Las 2 oblicuas. ¿Se entiende? Frente. Oblicua anterior derecha, el paciente
apoya su parte derecha hacia adelante, oblicuo anterior izquierda, su parte izquierda hacia adelante. A eso me refería. Bueno, muy bien, parece que está contestada la pregunta. Entonces, a ver, decíamos, descentrada de vértices. Únicamente, ¿cuál es la indicación cuando ustedes están buscando alguna patología o alguna imagen que pueda aparecer en los vértices pulmonares? ¿La hago de rutina? No, de ninguna manera. La hago cuando quiero ver alguna imagen que se ubica sobre los vértices pulmonares y me aparece como si fuera oculta, como si estuviera escondida entre tantas estructuras anatómicas. También hoy en día se puede reemplazar muy bien por la tomografía computada. ¿Tengo una pregunta? ¿No? Avanzamos. Par fisiológico, inspiración y expiración. Fíjense que ahí me habla de par fisiológico. Yo en realidad no lo llamaría par fisiológico. Yo llamaría comparativas. Comparativas. Fisiológicas. Si yo digo comparativas, necesito dos, porque yo no puedo comparar una imagen sin otra. Yo no puedo imaginar una sola cosa. Yo siempre comparo entre dos o más situaciones. Yo puedo decir María es más linda que Mercedes. Yo puedo decir Pablo es más inteligente que Pedro. Pero yo no puedo decir Pablo es más inteligente. Perfecto. ¿Que quién? Puedo decir es inteligente, pero no puedo comparar. ¿Se entiende? Entonces, cuando son comparativas, en este caso son dos. ¿Cuál es la comparación fisiológica? Comparamos entre los dos movimientos respiratorios básicos, normales, fisiológicos. La inspiración y la expiración. En ese caso pediremos una radiografía de tórax de frente, en inspiración como se hace habitualmente, en inspiración máxima, y se podrá pedir una radiografía de tórax de frente en expiración máxima. No me sirve una sola, porque cuando vamos a comparar, a estudiar la excursión respiratoria. Cuánto aire entra y cuánto aire sale del pulmón. Útil en distintas situaciones, por ejemplo, en todas las patologías donde se dé atrapamiento aéreo, el enfisema, por ejemplo, yo quiero saber qué diferencia hay entre el tórax del paciente bien inspirado y el paciente que expiró máximamente. El enfisema es una patología restrictiva. El paciente enfisematoso no puede largar, valga la palabra, todo el aire que entra. Queda un remanente guardado. Entonces, con esta comparativa, tórax de frente, las dos, en inspiración una, en expiración la otra, puedo comparar. ¿De acuerdo? Maniobras de Valsalva y Müller son cuestiones técnicas que ni las voy a nombrar, no quiero confundir, no hacen a la práctica. Fíjense esta otra que viene acá. Radiografía en decúbito lateral con rayo horizontal. Yo les diría radiografía de tórax de frente en decúbito lateral con rayo horizontal. A la pucha, ¿y cómo se entiende esto? Cuando veamos derrame pleural lo vamos a ver muy bien, pero les explico igual. La radiografía de tórax habitualmente se hace con el paciente de pie, paradito. Si yo digo decúbito lateral, a este paciente lo voy a tener que acostar, pero en un decúbito lateral. No lo voy a acostar boca arriba, no, en un decúbito lateral. Va a apoyar el lado donde yo sospecho que se va a acumular el derrame pleural que tiene. Lo dejo un ratito. Favorezco que esa pequeña cantidad de líquido que está acá abajo, cuando al paciente lo ponga en decúbito lateral de ese lado, ese líquido me haga esto,
y por gravedad se deslice sobre esa zona más declive. El rayo, por supuesto, horizontal, para que pueda hacer una radiografía de frente. Y en esa zona donde el paciente apoya sobre la mesa, voy a buscar esa pequeña cantidad de líquido. ¿Se hace esto? Sí, se hace cuando sospechamos pequeños derrames pleurales, muy pequeños. Aunque, a decir verdad, yo les dije, varias de estas técnicas se están reemplazando por otras técnicas, varias de estas proyecciones. Bueno, hoy en día, un pequeño derrame pleural que se puede estudiar con decúbito lateral con rayo horizontal, también se lo puede estudiar con una ecografía torácica. Y acá ustedes me dirán, pero este está hablando estupideces. ¿Por qué? Porque decíamos que el ultrasonido y el aire no se entienden. El aire no se difunde en el aire, el ultrasonido no viaja en el aire, viaja en el líquido. Ustedes no habrán visto nunca hacer ni escuchar hablar de una ecografía de tórax o de una ecografía de pulmón. O no, piénsenlo. ¿Por qué? Porque si el ecografista apoya el transductor sobre el tórax del paciente, cuando el ultrasonido entra, se va a encontrar con el aire pulmonar y el aire aborta el ultrasonido. El aire no me difunde el ultrasonido. Sí lo hace muy bien el líquido. Por eso cuando ustedes vean, se va a hacer una ecografía ginecológica, esa mujer tiene que tomar mucho líquido y aguantar sin orinar para que la vejiga se llene de líquido y a través de la orina de la vejiga los ultrasonidos puedan entrar. O la ecografía de la gestación, en fin. Entonces, ¿por qué les digo yo con un pequeño derrame pleural utilizamos ecografía? Porque entonces el ecografista con pericia y en preparación va a entrar con el transductor en la zona donde sospecha el médico que tiene esa pequeña cantidad de líquido y el ultrasonido entonces va a encontrar líquido por ese pequeño derrame pleural. Por eso, en ese caso, sí se usa ecografía en tórax. ¿Se entendió este concepto? Esa ecografía pulmonar o torácica, si ustedes quieren, para diagnosticar pequeños derrames pleurales está muy bien indicada. Sino la ecografía en aparato respiratorio no tiene mayor injerencia. No les digo en tórax, les digo en aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque si yo les digo tórax, estoy incluyendo mediastino. Y en mediastino yo tengo el corazón y tengo los grandes vasos. Y el corazón y los grandes vasos van a ser perfectamente estudiados con dos métodos ecográficos que son la ecocardiografía para el corazón y la ecografía Doppler para los grandes vasos. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Con Potterbuki, una cuestión técnica. No interesa, lo dejamos aparte. Alto kilovoltaje, sí, ya lo explicamos. La buena radiografía de buena calidad se hace con alto kilovoltaje. El alto kilovoltaje me da la penetrancia, la penetración. Esta penetración me da el buen contraste. El buen contraste es lo blanco y lo negro. Evito los grises intermedios. Entonces, una radiografía de tórax de buena calidad debe tener buen contraste. ¿Cómo consigo el buen contraste? Con un buen kilovoltaje. Esto también es una cuestión técnica. La recordamos porque ya lo habíamos explicado. Y finalmente, tórax, tener en cuenta como proyecciones complementarias, también algunos hablan de suplementarias, tórax en decúbito o sentado. Lo ideal, ustedes saben muy bien, lo dijimos 1.000.000 de veces, es con el paciente parado. Ahora, ¿no puede estar parado? Bueno, sentémoslo. Acá les dice. Pero que el tórax quede en una posición vertical erecta.
no puede estar sentado y está acostado, pero lo podemos acciones, fíjense acá, aunque sí ventilando, tomografía será en esa posición, en decúbito prono. Entonces, hay opciones que las tenemos, por supuesto, que tener en cuenta. A ver, un momentito, tengo una pregunta. Profesor dice, ¿se puede pedir una radiografía con un kilovoltaje mayor al requerido normalmente? No, no, no. Esto no lo pide, ni con alto kilovoltaje, ni con tal kilovoltaje. Esto es responsabilidad del técnico, del productor de la imagen. Él es el que sabe qué kilovoltaje tiene que poner. Nosotros no ponemos ni con alto kilovoltaje, ni nada por el estilo. Nosotros ponemos la región que queremos que nos radiografíe y la proyección. Radiografía de tórax de frente, punto. Radiografía de tórax de perfil. Únicamente aclaramos, habíamos dicho, cuando queremos que sea hecha en expiración máxima. Porque si no, entendí que va a ser en inspiración máxima. Entonces, cuando queremos en expiración, eso sí lo vamos a aclarar. ¿De acuerdo hasta acá? A ver, tengo algo más en el chat. Bueno, nada, está, agradecer. Ok. Otra cuestión. Con esto creo que estamos completando por hoy. Así como habían radiografías complementarias o suplementarias, van a haber técnicas complementarias. Es decir, todo aquello que no sea radiología pura, técnicas complementarias. Por ejemplo, en tórax podemos hacer radioscopía, que si bien está dentro de la radiología, no es una radiografía. ¿Se acuerdan? Yo los llevo, les hago acordar la primera clase que tuvimos y creo que fue la primera imagen que les puse. La radioscopía, para que se acuerden, los detectores de metales de los aeropuertos. Ese estudio dinámico, directo, en tiempo real, al paciente se lo va a someter a una pantalla radioscópica o a un intensificador de imágenes, ¿se acuerdan? Para analizar algo. Generalmente cuando queremos ver dinámica, queremos ver movimiento, queremos ver cinética. Cómo respira un paciente, hasta dónde inspira, hasta dónde expira. Un paciente que tiene hipo, pero un hipo patológico, no el hipo que dura unos instantes y nos pasa. No, 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 no. El síndrome hipal, el hipo. Pero el hipo que dura horas, que dura días muchas veces, que agota al paciente. Fíjense que con una radioscopía nosotros vemos cómo ese diafragma, en lugar de descender y ascender armoniosamente, lo hace de forma brusca, de forma violenta. El hipo es una contracción espasmódica del diafragma. O en el caso que querramos ver una paresia o una parálisis diafragmática unilateral, nosotros tenemos los dos hemidiafragmas que bajan y suben a la par. Si uno de los dos está parético o está paralizado, va a subir y va a bajar uno. El del otro lado no se mueve. Eso lo vamos a ver perfectamente en radioscopía, por ejemplo. Otra técnica complementaria. La tomografía lineal, encantada, mucho gusto, al museo. No existe más. Ya no se hace más tomografía lineal. Si les interesa, googleenlo, léanlo, en la bibliografía está, en los power de apoyo de la doctora Bonger también está,
ya no se hace más. El esófagograma, una técnica contrastada, esófagograma. Esófagograma quiere decir imagen del esófago. Y ustedes me dirán, pero el esófago no pertenece al aparato respiratorio, es del aparato digestivo, del tubo digestivo, sí. Sí, perfecto, pero ¿dónde está anatómicamente? En el tórax, en el mediastino. Entonces, antes, otro estudio que pasó a la historia, pero que por ahí lo van a escuchar todavía, por eso les menciono, es el esófagograma. ¿Cómo se hacía? ¿Para qué se hacía? Al paciente se le daba que tome un medio de contraste por vía oral, varitado. Y mientras el medio de contraste iba transcurriendo a través del esófago, lo mirábamos por radioscopía y en el momento que queríamos le hacíamos una radiografía. ¿Cuándo? Cuando queríamos detectar, o el cardiólogo quería ver, por ejemplo, si es muy grande y estaba desplazando, empujando el esófago. El esófago pasa pegadito a la cara posterior del corazón. Si eso es, veíamos en el esófagograma el trayecto esofágico desplazado. ¿Por qué les digo pasó a la historia? Porque hoy en día tenemos un estudio que les comenté hace un momentito, que es la ecocardiografía, estudio ecográfico del corazón, donde podemos evaluar todo lo que querramos del corazón. Lo estático y lo dinámico, lo anatómico y lo funcional. A ver qué pregunta tengo por acá. ¿Puedo decir con una sola radiografía que tiene una hemiparálisis diafragmática? Con una radiografía no me animo a decir. Con una radioscopía sí. Porque en la radiografía puedo ver la diferencia de altura. Pero, ¿cómo sé yo de qué manera se dio? Yo tendría que tener, por lo menos, en ese caso, en inspiración y en expiración. La parálisis, fíjense que es un fenómeno eminentemente fisiológico o fisiopatológico, no anatómico. Entonces me gusta más, me interesa más un estudio dinámico como es la radioscopía, donde yo puedo ver función, movimiento. ¿De acuerdo? Otro estudio, broncografía. No creo que se siga haciendo, pero lo van a encontrar por ahí, lo van a leer por ahí. Gracias a Dios para el paciente, fundamentalmente, y para el médico, radiólogo, no se hace más. ¿Qué es la broncografía? Ya vamos a ver después imágenes de todo esto. Broncografía, piensen en el nombre, es el estudio contrastado, la imagen de los bronquios, del árbol bronquial. En una radiografía estándar, simple de tórax, no vemos los bronquios, porque tienen aire en su interior y se confunde con el aire alveolar. Entonces yo no puedo decir por acá va un bronquio, acá está el bronquio, sigue, se bifurca, no, porque tiene el mismo aire que tienen todos los alvéolos que rodean ese bronquio. Entonces, si yo quiero ver el bronquio, lo que antes se hacía era contrastar el bronquio. ¿Cómo se contrastaba? Había que inspirar, el paciente había que meterle con una sondita a nivel de la vía aérea superior hasta llegar al bronquio, se le inyectaba medio de contraste. Algunos lo hacían con yodo, otros lo hacían con bario muy diluido. Todo muy bien, las imágenes, ya vamos a ver después, hermosas, parecían pintadas. Ahora, el paciente sentía que se ahogaba. Piensen ustedes, en la vía bronquial, que es una vía aérea, le metíamos líquido. Entonces el paciente tenía una sensación de ahogo y el paciente nos decía, me ahogo, no puedo respirar. Entonces realmente el estudio se convertía en una tortura para el paciente. Con resultados, fíjense, parciales. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que se buscaba era tener una broncografía bilateral. El médico quería ver cómo estaba la función bronquial en general, en total, los dos bronquiofuentes, todo el árbol bronquial. Pero piensen algo, no lo podíamos hacer en un solo tiempo, porque si le metíamos yodo o bario líquido en los dos pulmones, ahí sí que lo ahogábamos al paciente.
Entonces, hacíamos uno, había que esperar unos días, un tiempo, que el paciente elimine, se reabsorba, con molestias, con dificultad, etc. Y después hacer el del otro lado y comparar. ¿Saben lo que pasaba en concreto? El paciente se hacía la primera parte de un lado, porque no sabía lo que le iba a pasar, no sabía lo que le esperaba. Pero cuando salía de esa broncografía unilateral de un lado, decía, a mí no me vuelven a agarrar y nunca más en la vida me vuelven a hacer este estudio otra vez. Entonces, en definitiva, siempre nos quedábamos con la mitad, con un pulmón. El otro no lo teníamos. Por eso siempre comenzaban con como primer bronquio o pulmón, el que estaba más comprometido, por las dudas si el otro no se completaba, que lo más seguro es que el otro no se hacía. Hoy en día, la broncografía, pues ustedes me dirán, bueno, sí, perfecto, todo bien, pero ¿y ahora entonces cómo hago si yo quiero ver la red bronquial, el árbol bronquial? Sencillito, le pido al paciente una tomografía de multicorte, una tomografía de corte fino, y me hace una reconstrucción de la tomografía, una reconstrucción tomográfica, y es como que a mí me presentan una maqueta del árbol bronquial del paciente. Esas son las reconstrucciones que vamos a estudiar después. Se pueden hacer reconstrucciones bronquiales, reconstrucciones colónicas, reconstrucciones de un montón de órganos, gracias a este aparatito que tenemos todos ahora frente a nosotros, que es la computadora, gracias a la computación y a la informática. La informática, ustedes no se imaginan todo lo que aportó a la medicina. Enorme fue el aporte. Y finalmente, la angiografía, sí, se sigue usando. Vimos anteriormente, ¿se acuerdan en el Power anterior, en el pendrive anterior? La angiografía es el estudio contrastado de los vasos sanguíneos. Aún hoy se ocupa, por supuesto, todo lo que sea arteriografía, flebografía, para estudios vasculares, arteriales, varicosos, de insuficiencias vasculares, de enfermedades vasculares, de estenosis vasculares, sí, a la orden del día. Eso sí se sigue usando. Estas entonces, fíjense como su nombre nos dice, son técnicas complementarias o suplementarias, no son primarias, no hacemos de entrada, hacemos si fuera necesario en el paciente en que fuera necesario y lo requiera. Muy bien, hasta acá vamos a llegar hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? Profesor. ¿Sí? Yo recién busqué una imagen de una A ver, tomografía. espera, no te escucho. ¿Podés repetirme? Yo recién busqué una imagen de una tomografía lineal y se ve como una radiografía un poco rara. ¿O no debería haber? Es como si fuera una radiografía cortada. Bueno. Como si vos a ese tórax lo cortás en sentido longitudinal, lineal, y lo mirás. Fíjense que la tomografía lineal fue un antecesor de la tomografía computada, porque es la visualización de un corte, pero en sentido longitudinal, usando un equipo de rayos al que se le adicionaba un aparato que se llamaba tomógrafo lineal, pero hoy en día no se utiliza más. Mírenlo, búsquenlo en internet, googleenlo, van a ver las imágenes. Igual nosotros, para algunos temas patológicos, yo les voy a mostrar tomografías lineales, para ver cómo se veía y qué aportaba. Hoy en día nos tiramos directamente a la tomografía axial computada, por supuesto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra acotación que quieran hacer? Bueno, si no hay preguntas, nos volvemos a ver el lunes próximo. Que tengan una buena semana, cuídense y vamos a continuar con nuestras clases de tórax normal. Calculo que las 2 clases de la semana siguiente, próxima, todavía vamos a seguir con todas las imágenes de la normalidad. Después vamos a entrar en la patología y ahí vamos a tener para entretenernos y pasear bastante. Muy bien, nos vemos la semana próxima. Hasta luego, profe. Hasta luego.